Bueno, es una gran oportunidad para poder mirar algunos detalles de la historia de Ruth en estos días casi de Pentecostés. Se dice que el libro, la historia del libro se desarrolla, parte en estos días. Por eso es que en la imagen, en el dibujo, ustedes ven a una mujer, Ruth, ¿sí? Y pueden ver como un campo, están cosechando, ¿sí? El trigo de la cebada. Y eso es lo que en el día de Pentecostés se hacía una cosecha y se llevaba al sacerdote, y el sacerdote la mecía delante de Jehová y se ofrecía una ofrenda mecida, y era una ofrenda de olor grato. Y también ahí, si no me equivoco, también se incluían frutas, que se quemaban para Dios como una ofrenda de olor fragante para el Señor. ¿Ok? Entonces, esta historia sucede en esos días. Pero esta historia tiene un elemento que, si ustedes me han escuchado con atención en los últimos domingos, hemos estado repitiéndolo una y otra vez. ¿Ok? Y ese aspecto, ese detalle importante es el momento de la conversión. Así que vamos a tratar de mirar una vez más nuestra historia de nuestra vida antes de Cristo. Cuando nos entregamos al Señor, Él fue nuestro libertador, rompió nuestras cadenas, perdonó nuestros pecados, nos hizo nuevas criaturas. Nosotros nos bautizamos y tomamos, ¿verdad?, la decisión de caminar junto al Señor, a pesar de que pasáramos por pruebas, por desiertos, y que pudiésemos nosotros, ¿verdad?, crecer en el carácter, en la fe, perseverar en el Señor, sabiendo que Dios va a enviar su palabra y nos va a dar su palabra, y nosotros la vamos a recibir y la vamos a obedecer. Amén. Como el pueblo de Israel de la Pascua Pentecostés, liberados de la esclavitud egipcia, Dios les levanta a Moisés como libertador, cruzan el Mar Rojo, pasan el desierto, llegan al monte Sinaí, y Dios les da su palabra en el monte Sinaí, en el día de Pentecostés, o Shavuot en el hebreo. Pentecostés o Shavuot en el hebreo. Ese día Dios le da las tablas de la ley a Moisés, escritas con el dedo de Dios, y establece pacto matrimonial. Dios será el Dios del pueblo israelí, y el pueblo de Israel será el pueblo de Dios, y nada más. Ese es el pacto. Son días de bodas, días de bodas. Y entonces así se empieza a entretejer la historia de Ruth. Es una historia real, es una historia que tiene, ¿verdad?, grandes enseñanzas. Una madre llamada Noemí, o también se puede decir Naomi, cualquiera de las dos formas son convenientes, que sale con su esposo, pero que sale por causa del hambre de la tierra de Belén y se va hacia el extranjero, y en el extranjero muere su esposo y mueren sus hijos. Se queda ella con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Entonces Orfa, ¿verdad?, toma la decisión en ese momento de regresar a su pueblo, de volverse con su gente y buscar, ¿verdad?, volver a casarse y rehacer su vida ahí donde ya estaba. Pero Ruth no. Ruth toma una determinación de permanecer al lado de su suegra Naomi, ¿sí?, y quedarse con ella. Y ese es el punto que yo quiero explicar, pero déjenme contarles un poco más detalles de la historia, porque esta increíble decisión, que es la decisión de una conversión total al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al pueblo de Dios, ¿sí? Esta decisión le cambia su historia, le cambia la vida. Después de ser una mujer viuda en el extranjero, pasando una crisis económica muy fuerte, esa lealtad y compromiso, ¿verdad?, al permanecer al lado de su suegra y no abandonarla a su suerte, le cambia por completo la vida. Y van a ver como algunas palabras que acabo yo de lanzar, que tienen que ver con Pentecostés, con boda, que tienen que ver, ¿verdad?, con la cosecha, con estos días, aquí se van conectando, porque llegó un momento en que Naomi y Ruth van de regreso a Belén, la casa del pan, y al regresar
están esos días, según capítulo 2, los días de la cosecha. Entonces, como la Torá o la ley de Moisés con la que el pueblo de Israel se regía o se dirigía en todo, decía que cuando cosecharas un campo no tenías que cosechar hasta la esquinita, sino que tenías que permitir que la esquinita quedara sin cosechar. Cosechaban siempre en círculo. Entonces obviamente que si cosechan en círculo hay áreas donde no las van a alcanzar, y Dios había establecido en la Torah que eso era para los pobres, que eso debía dejarse para los pobres. Entonces la gente pobre llegaba el día de la cosecha y tomaba las espigas y tenía alimento, ¿sí? Y así por algunos días. También decía, ¿verdad?, que si algo de lo que ellos llevaban en el transporte que tuvieran, de llevarlos del campo al granero, si se caía la espiga no debía recogerla, tenía que dejarla para que los pobres tuvieran la oportunidad de ellos tomarlo, de esas migajas o de eso que se caía al suelo, y poder alimentarse. Qué bendición, ¿verdad? Dios es bueno para con todos. Entonces Ruth, como una mujer pobre, ¿verdad?, llegó a ese campo donde Boaz o Boz era el dueño, el hacendado, terrateniente de ese lugar. Entonces era un hombre soltero, era un hombre el pariente cercano de Naomi o Noemí, era su pariente cercano y era soltero, y era la única persona capaz de poder casarse con Ruth, ¿sí? Era la única persona. Entonces miren cómo la historia se entreteje cuando ella llega precisamente así a tomar algunas de las espigas para alimentarse ella y su suegra, y ahí está Boz, ¿verdad? Y Ruth le comenta a su suegra que se encontró con él, que lo vio en el campo, y entonces Naomi, ¿verdad?, piensa tan sabiamente o tan inteligentemente, que planea una estrategia para llevarlos a los dos a encontrarse, a enamorarse y a casarse. Y entonces, ¿verdad?, le da indicaciones de cómo podría ser apropiadamente. Vean, ¿verdad?, la inteligencia, porque todo lo que ella hace lo hace pues así muy convenientemente, de tal modo que Ruth llega a los pies de Boaz o de Boz y se recuesta ahí, lo cual le está indicando algo, le está diciendo algo, ¿no? Y la cubre con su manto, y bueno, al día siguiente ya Boz se entera que es, ¿verdad?, el pariente cercano que la puede redimir y que puede hacerla su esposa, y él, ¿verdad?, pues obviamente acepta, se enamora de Ruth. Ruth, me faltó decirles algunos detalles para todavía enriquecer más la historia. Ruth no era del pueblo de Israel, no era una mujer judía, era una mujer extranjera. Entonces ella, se dice que ella era princesa de su pueblo, del pueblo de Moab. Pero fíjense que la condición del pueblo de Moab era muy complicada para con Israel, para con el pueblo judío, porque se había dado un decreto de que los moabitas no podían contraer nupcias con los israelitas, ¿sí? Ahora, en ese detalle cuentan algunos, ¿verdad?, que esto era para los varones, pero para las mujeres no había la excepción de que no pudieran contraer nupcias, ¿verdad?, del todo. Entonces ella, siendo descendiente de Noé, ¿se acuerdan de esa historia? Perdón, de Lot con su hija, del incesto de Lot con su hija, nace Moab, y ahí surge el pueblo moabita. Ruth es moabita, viene de esa descendencia, nada agraciada, extranjera, en una situación como de rechazo, de decir, esta clase de personas pues no valen mucho, no valen nada, son lo más vil y menospreciado. ¿Les suenan esas palabras? Sí, lo más vil y menospreciado, porque miren de dónde vienen. Pues esta mujer, ¿verdad?, que tomó una firme determinación de lealtad y compromiso para con su suegra, pero realmente era un compromiso con el Dios de Israel, porque ella se había convertido genuinamente al Dios de Israel y no quería, ¿verdad?, apartarse de esta fe. Llega ahora, ¿verdad?, a los pies de Boz, el cual la puede redimir, y la redime y se casa con ella. Y entonces esta historia pasa, ¿verdad?, de una situación de pobreza a una situación de riqueza, de una situación de lamento en baile, de una situación de ceniza, ¿verdad?, de tristeza en alegría,
de una situación en la que quizás ya no volvería, pues ya no sería lo mismo por la viudez, ahora, ¿verdad? A ser la esposa de Booz, que vendrían a ser los padres de Obed, que vendrían a ser los abuelos del rey David. Obviamente, hermanos, porque es importante reconocer la genealogía, porque de esa descendencia vino Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 1 y en otros pasajes de la Biblia la genealogía y ellos aparecen. Entonces, número uno, hermanos, ¿qué mirar de esta historia en breve? Que esta historia nos muestra, hermanos, cómo una persona cuando viene a un encuentro tan fuerte con el Señor, puede experimentar una transformación muy grande de una situación, ¿verdad?, en la que se encontraba Ruth en el pozo de la desesperación, y una vez convertida al Señor, ahora viene a estar sentada con los príncipes de su pueblo. Su situación cambió, y eso habla también acerca de la iglesia, de cómo nosotros éramos lo más vil y menospreciado sin Cristo, y Cristo es ese redentor nuestro, ¿verdad? Cuando nosotros no éramos del pueblo de Israel, no teníamos pacto y no teníamos esperanza, estábamos lejos, pero nuestro redentor Jesús de Nazaret, Yeshua el Mesías, pagó el precio por nuestra redención. Así que hay que darle muchas gracias a Él por todo lo bueno que ha sido por nosotros. Él es el esposo y nosotros la esposa. Amén. Gracias a Dios por eso. Bueno, pues mi texto, hermanos, es Ruth 1:16. Vamos a leerla y les comento 4 cosas de este versículo en breve. Ya platicamos la historia. Creo que la pude conectar con estos días de Pentecostés. Es una costumbre del pueblo de Israel la lectura de este libro, porque se desarrolla en estos días. Pero bueno, esto yo les encargo, hermanos, que ustedes lo vuelvan a leer, los 4 capítulos en casa. Y miren el verso 16, dice de la siguiente manera: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Esta es la decisión más importante de la vida de esta mujer, y refleja las 4 cosas que también nosotros debemos en algún momento dado decidir firmemente, si nosotros estamos completamente no solo convencidos y no solo comprometidos, sino convertidos al Señor Jesucristo. Número 1, dice Ruth: porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos hacemos a Dios, cuando nosotros seguimos a Jesús, porque Jesús le dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y Jesús dijo: ven y sígueme. ¿Recuerdan esas palabras de Jesús? Que le dijo a sus discípulos: tú ven y sígueme. Y entonces casi podemos ver aquí a una persona que está diciendo: Señor, a donde tú vayas, yo iré. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Y recuerdan la escena de Pedro, cuando Pedro dijo: Señor, si hasta la muerte fuere, allí voy a ir contigo. Él estaba decidido a llegar hasta allá, ¿verdad? Y el Señor murió en la cruz, pero Pedro se llenó de temor, de terror de ese acontecimiento, y bueno, pues ahí es cuando negó al Señor, ahí titubeó, pero el Señor lo restauró, y finalmente Pedro murió entregando su vida al Señor. Entonces, a donde tú fueres, yo iré. ¿Usted está decidido a seguir a Jesús a donde quiera que Él vaya? Hagamos de cuenta que hoy se está casando otra vez, y que usted y yo estamos en el altar, y entonces ahora se nos va a decir: ¿usted acepta ir con su esposo donde quiera que él vaya? Y pueden decir: sí, acepto. Señor Jesús, sí acepto, sí me caso contigo, sí, ¿verdad? Donde quiera que tú vayas, yo iré, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor, Él es el camino, y si nosotros teníamos un camino distinto, Él nos muestra el camino, y entonces a donde Él va, nosotros vamos, número 1. Pero número 2, Él cambia nuestro destino.
Cuando nosotros nos convertimos al Señor y le entregamos nuestra vida y empezamos a seguirlo y permanecemos y persistimos, cambia nuestro destino, porque nuestro destino sin Cristo era condenación, era el infierno, era separados de la gloria de Dios. Pero ahora dice, donde tú vivas, yo viviré. ¿Y dónde vive Cristo? Él está allá. Y Él dijo, a donde yo esté, amén. ¿Ven? ¿Sí? Hagan de cuenta que es un discípulo que le está diciendo, Señor, de donde tú vayas yo iré. Si quiero ir, si quiero estar contigo allí, y allí yo voy a estar. Entonces, hermanos, sabemos que nuestro destino es cambiado, porque nos espera una morada de gloria en la presencia del Señor allá. Ese es el momento de nuestra verdadera conversión, la decisión, Señor, a donde tú fueres yo iré, y yo quiero ir contigo, y si tú estás allí, yo quiero estar allí contigo. Y aún el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Donde yo esté, vosotros estaréis. ¿No les da gusto eso? Bueno, lo tercero dice, tu pueblo será mi pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Así que Ruth, que no era del pueblo de Dios, que no era del pueblo escogido, no era del pueblo de Israel, ella tenía otras costumbres, ella tenía otra cultura, ella tenía otra forma de vida. Cuando ella, ¿verdad? Pues se casa y mira, ¿verdad? La fe de ellos, porque de alguna forma llegó ella a comprender sobre el Dios de Israel. Seguramente su suegra le habló, le testificó, le compartió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella, convencida de esa fe, dice, tu pueblo será mi pueblo, porque sabe que es el pueblo de Dios. Y ella se convierte, hermano. Entonces, ¿usted acepta ser también el pueblo de Dios? ¿Sí? Comparte esto, tu pueblo será mi pueblo. ¿De qué pueblo era Jesús? Del pueblo de Israel. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el evangelio es predicado primeramente al judío y también al gentil. ¿Y se acuerdan cuando Pablo decía, verdad, que él estaría dispuesto a entregar todo por ver que su pueblo Israel fuera salvo? Entonces, hermanos, cuando nosotros nos acercamos al Señor, también nos estamos haciendo pueblo de Israel, y debemos de amar al pueblo de Israel como Ruth amó a ese pueblo también. Y miren qué bendición tan grande se transformó en ser parte de esa historia maravillosa del linaje del Mesías. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice en la carta, me parece que es segunda de Pedro, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo. En eso nos hemos convertido también nosotros, hermanos, en el pueblo de Dios. También nosotros somos el pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios se llama Israel. Y finalmente, número 4, dice aquí, para una plena conversión, tu Dios será mi Dios. Quiere decir, hermanos, que esa mujer renunció a la idolatría, esa mujer renunció al paganismo, esa mujer extranjera que no era pueblo de Dios, que tenía una forma de vida y una cultura diferente, renunció a todo eso para que ahora adorara al único Dios verdadero. Y así también ustedes y yo, también nosotros hemos dejado esa clase de vida, hemos dejado el mundo a un lado, hemos dejado la idolatría. Pues esa es una señal de una completa conversión, hermanos. Sí, es una muestra genuina que ya hemos dejado atrás todo lo del pasado y de la tradición en la que pudimos haber crecido, y nos hemos convertido al Dios vivo y verdadero. Amén. Tu Dios será mi Dios, y ese es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora es nuestro Dios, el Dios de ese pueblo escogido. ¿Cuántas cosas han cambiado y tienen que cambiar en nuestra vida, hermanos? Gracias a Dios por eso. Les pido que se pongan de pie, por favor. Ciertamente, hermanos, quizás un poquito redundante,